Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este lunes de la tercera semana de Cuaresma, seguimos en el encuentro cotidiano con Jesús en su palabra. Vamos a tomar hoy el texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 24 al 30. Primer momento, lectura del texto. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, de ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos en este lunes la fuerza del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos. Danos el don del entendimiento para comprender tu palabra. Llénanos de esta paz y gozo que solo se obtiene al encontrarse contigo. Que la palabra sea derrotero, sea el camino correcto en seguir a Jesús, camino, verdad y vida. Que podamos hoy experimentar la alegría de comprenderla y llevarla a la vida. Amén. Segundo momento, meditación. La meditación parte, perdónenme, me retrocedo un poco, con el primer punto ampliado, que dice el texto, capítulo 4, versículos 24 al 30. ¿Dónde está Jesús? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo reaccionan las personas? ¿Qué utiliza de comparaciones con el Antiguo Testamento? ¿Cuáles son los gestos, palabras, actitudes? Recomponemos el texto con la memoria. Eso ya lo hacemos siempre en el primer momento. Vuelvo y retomo. Segundo momento, meditación. En este camino de Cuaresma aparece hoy Jesús en un capítulo 4 donde está la visita que hace ya en su tiempo de vida pública a su ciudad Nazaret, donde se había criado. Sabemos que nace en Belén, que está 3 años y medio, un tiempo en Egipto, mientras huyen por la persecución de Herodes el Grande, y vuelven y se establecen en Nazaret, y allí empieza a criarse con los familiares cercanos. ¿Quiénes son los familiares cercanos? En algún momento hemos hablado, José tiene un hermano que se llama Alfeo, casado con María de Alfeo, o la misma María Cleofás. Ellos tienen 4 hijos, crecen allí Jesús como a la par, como si fuera hermano de ellos, inclusive se llaman entre hermanos, y está la parentela. Y no solo la parentela, sino que está una ciudad pequeña donde todo el mundo se conoce con todo el mundo y sabe, este es hijo de tal, este es fulano, como en los pueblos pequeños. Ustedes saben quién es quién. Y eso le pasó a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? En ese actuar tan bello de Dios, tan impresionante del abajamiento de Dios, 30 años en silencio. En el silencio del trabajo cotidiano, aprender a honrar a Dios primero y a honrar al Padre y a la Madre, a Nuestra Señora y a San José, que lo hemos celebrado y nos ha mostrado cómo enseña al niño a trabajar, y ha empezado con José a trabajar en los quehaceres de la casa, en los quehaceres de la carpintería, y está allí honrando a Dios, y todo Nazaret sabe quién es Jesús, el hombre decente, el hombre que no tiene un no, que no tiene una mala actitud, así lo conoce. Pero no como el predicador que llegará a ser, no como aquel que va a hacer tales milagros que todavía no lo conocían. Pero cuando llega el tiempo de la manifestación del Hijo de Dios, de empezar la vida pública con el bautismo en el Jordán, con el estar en 40 días en el momento allí del ayuno y después la tentación, y después todo empieza por Galilea en la predicación, ya empiezan a escuchar aquello que hace el hombre bueno, el hombre siempre correcto, que es Jesús, pero que no pasaba de eso. Para los nazaretanos, no, Jesús era un gran hombre, pero no era el que esperaban como Mesías.
porque a ninguno de Nazaret le cuadraba, pues como que pues este no ha estado en Israel, no ha estado en Jerusalén, no se ha formado allá con los grandes doctos, no ha estado con un Gamaliel, no ha estado con estos doctores de la ley, no ha sido un escriba formado allá con los más conocedores de la Torá, no ha tenido quien le ha enseñado tal sabiduría, si es el hijo de José y de María. Y está el contexto de no comprender, porque como Dios actúa en lo sencillo y no actúa en las maneras del mundo, no les cabe en la cabeza que el que tienen ahí sea el Mesías. Y le piden signos, y entonces, ¿por qué no hacen Nazaret lo que había hecho en otras partes? Y siempre hay una persecución y denigran de él, porque sí, se admiran de su sabiduría, pero después dan un paso para atrás pensando que definitivamente Jesús no puede ser el Mesías. Y Jesús entonces, ese es el contexto de hoy, toma dos ejemplos del Antiguo Testamento, donde Dios interviene a favor de paganos, ni siquiera a favor de Israel, que es el pueblo predilecto de Dios o el elegido de Dios, sino a través de una viuda de Sarepta, que estaba sin recursos, tenía un poco de harina y un poco de aceite, y le dice a Elías que lo va a hacer y pues, después esperará a ver si muere, y Elías le pide inclusive que le dé eso a él, y ella dice, bueno, le da lo que tiene, y viene la bendición para esta viuda de Sarepta, en un tiempo donde 3 años y medio, es un poquito a la manera del Apocalipsis, un tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos y medio, lo vivió el Antiguo Testamento, un tiempo de sequía, Elías fue, y fue una bendición para aquella mujer que no era del pueblo elegido, y Dios amó a aquella mujer, porque lo dio todo también. E intervino Dios también en Naamán, general del rey de Siria, que una esclava que era israelita y estaba en la casa del rey, le dio a entender que esa lepra que tenía se la podía curar un profeta que había en Israel. Y entonces Naamán fue allí a curarse, donde Eliseo, que simplemente le dijo que se bañara 7 veces en el río Jordán. Un poquito Naamán con su soberbia dijo, venga, si es que en Siria hay mejores ríos que este ríocito Jordán, y me va bien aquí a mandarme así, que me meta 7 veces. Y después le dijeron, venga, pero es que solo le están pidiendo eso, haga eso. Y él lo hace y queda curado. Y viene un segundo milagro sobre uno que no es del pueblo elegido. Jesús les está diciendo, Nazaret sí hace parte de Israel, pero ellos no quieren creer. Y por eso Dios a veces actúa más fácil, inclusive a veces sobre aquellos que no son creyentes, porque no están como rocas duras, cerrados, porque tiene que ser como ellos piensan. Naamán un poco al principio lo tuvo, pero obtuvo la bendición de Dios. Después fue humilde, luego después de ser un poco soberbio, pero obtuvo aquella bendición. Y estos de Nazaret, que podrían hacer, si son humildes y sencillos, pudieran haber dicho, si Jesús nunca ha dado de qué hablar, si es un hombre formado así, 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 si María es una mujer ejemplar, si San José es un hombre ejemplar en justicia, claro que podría ser, porque Dios puede obrar en esta familia de tal santidad y justicia, y no daban ese paso porque estaban en los criterios humanos. ¿A qué nos lleva esta meditación hoy? A veces pensamos que nosotros también somos muy del pueblo elegido porque estamos bautizados, porque somos católicos, porque vamos alguna vez a misa, porque alguna vez rezamos, y creemos que Dios tiene que actuar solo en nosotros y como nosotros. Y cuánto no a veces Dios puede actuar más fácil, inclusive en algunos que no han conocido a Jesucristo porque son de otra religión, o porque no han tenido quien les explique la vida de Jesús, y en un principio moral actúan más rectamente delante de Dios, y son hombres y mujeres de buena voluntad, y actúan en paz y en rectitud delante de Dios, y Dios puede obrar en ellos. Entonces por eso Jesús está hablando aquí de este profetismo tan difícil con los de su tierra, con los de su parentela, con todos aquellos que trataban de despeñarlo por un precipicio del monte, y Jesús se abre paso y sigue su camino. Él da la palabra. Que ustedes y yo hoy pues no seamos tercos como los de Nazaret, que podamos ver el Dios que pasa por nuestra vida, no como a veces pensamos que tiene que ser. Nazaret pensó que el día que llegara el Mesías tenía que ser así, 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 un hombre de Jerusalén, o por lo menos formado allá, de una casta familiar no sé cómo y no sé cuántas, y se les olvidaba que Jesús era de la familia de David, se les olvidaban seguramente los signos bonitos de lo más sencillo que Jesús había dado en la rectitud de su vida, y querían otros hechos extraordinarios,
que Jesús los fue mostrando en otro lugar porque tenían fe. En este lugar de Nazaret poco pudo hacer porque no tenían fe. Que Dios hoy pueda obrar en nuestra vida, que lo sepamos descubrir en los hechos pequeños y sencillos, que no cerremos nuestro corazón porque es que Dios tiene que actuar así, 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 y es como yo digo. Porque nos volvemos tercos y soberbios, y yo también el primero, y muchas veces le pedimos a Dios cosas y queremos que actúe de tal forma. Y Él tiene que recordarnos un poco cómo Dios ha actuado más fácil con otros que no eran creyentes. Con otros puede ser en el día de hoy decirnos, son otros que no eran católicos, tan llenos de sí mismos y pudieron conocer a Dios y transformar su corazón. Si hay un principio de este tiempo es humildad, porque Dios actúa en los humildes. Nosotros muy conocedores de Dios, muy de Dios en la boca con decirlo y tal cosa, podemos estar tan llenos de nosotros mismos que Dios puede pasar y le tocará como en Nazaret y siguió su camino, porque no ha encontrado en nosotros hombres y mujeres creyentes, humildes y sencillos que le abren el corazón. Esta meditación sea hoy invitación a la conversión, que esta invitación sea hoy ver un Dios que puede obrar hasta en los más sencillos, los más alejados, como una viuda de Sarepta, como un Naamán el sirio, y nosotros que nos creemos tan cercanos a Él, le hayamos cerrado el corazón y siga su camino. No lo dejemos pasar de largo. Que el camino de Él sea aquí en nuestro corazón y nosotros caminando de la mano de Él, en las huellas, tras las huellas de Él. Que esa cuaresma sea eso. Que soberbias, que prepotencias, que situaciones que yo digo que Dios tiene que actuar así y así y así, tengo que quitar hoy de mi vida para ver que Dios actúa en lo sencillo, en lo cotidiano en la vida, hoy conmigo y con su familia y en nuestras realidades y que podamos ser humildes y desde la humildad vivir en familia, trabajar, esforzarnos, si viene la cruz hoy, pues aferrarnos a la cruz y seguir a Jesús y mirar para adelante, pero caminando con Jesús, no dejándolo pasar de largo, como los de Nazaret, que lo vieron criarse con ellos, lo tuvieron la bendición de tenerlo tan cerquita, pero a la vez tan lejos de su corazón, que ustedes y yo no tengamos que llorar después porque tan cerquita que lo hemos tenido, bautizados, comunión, confesión, tenemos la iglesia cerquita, tenemos abuelitas bellas, madres que nos han enseñado y lo hemos dejado pasar de largo. ¿Por qué es que la iglesia? ¿Por qué es que los curas? ¿Por qué es que no sé qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, aprovechemos la bendición de tenerlo cerquita y actuemos directamente proporcional, es decir, si hemos recibido tanto, pues demos más aún. No cerremos el corazón y lo digo por mí. ¿Qué hay que quitar y derribar para que Jesús verdaderamente pueda entrar al corazón y no seguir el camino? ¿Qué hay que hacer para creerle a este Jesús que se nos ha presentado como Dios y Salvador? Y ser humildes y sencillos y reconocerlo como el Dios de nuestra vida. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este día, por tu gracia, por tu luz, por tu fuerza. Hoy queremos abrirte el corazón. Que quites de nosotros toda la soberbia, las pretensiones humanas de no comprenderte cómo actúas, como ha pasado con tus hermanos de Nazaret. Que hoy podamos reconocerte como el Mesías. Sabemos que actúas donde quieres, sobre todo donde hay corazones sencillos y humildes. Están paganos como la viuda de Sarepta, como Naamán el sirio, has obrado. Ven a orar hoy en nosotros, tus hijos, bautizados, llenos de tu espíritu desde el bautismo. Que no nos separemos de ti, que obremos según tu voluntad y que podamos verte todos los días, actuando entre nosotros, como los de Nazaret que te vieron crecer. Nosotros queremos estar siempre contigo, Señor, y que crezcamos es nosotros en santidad a tu lado, que podamos verdaderamente esta cuaresma acercarnos a ti, no dejarte pasar de largo, vivir contigo y ser bendecidos y ser bendición para otros, que otros vengan y se conviertan y te conozcan y te amen. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿A qué me mueve esta palabra hoy? Tengo orgullo, soberbias, criterios de que Dios tiene que ser así, 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 no puede actuar en otros que no conozca a Dios. Mejor dicho, Dios a mi manera es así, como los de Nazaret decían, no, es que este no puede ser el Mesías por esto y esto y esto. Tengo terquedades del corazón, perdón la expresión. Tengo situaciones donde quiero a Dios, moldear a Dios a mi manera. Tengo soberbias, orgullos y prepotencias que tengo que derribar. ¿Qué hago para caminar con Jesús? No para que Él siga de camino y yo me quede estancado.
¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Cada uno plantéelo ahí en el corazón. Gracias por los comentarios en el chat. Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Feliz día para todos.